grandes genios e inventos de la humanidad. Durante siglos, la difusión del conocimiento en forma de libros fue un privilegio elitista reservado, sobre todo, a monjes y sacerdotes. Los libros eran objetos únicos de un valor incalculable. Pero en la Edad Media, para el pueblo llano, no tenían prácticamente ningún significado, pues no sabían ni leer ni escribir. En la Edad Media, los libros se confeccionaban a mano en los monasterios. A menudo, los monjes tardaban años en terminar sus artísticas copias. Pero en 1450, un invento cambió el mundo. El método de impresión del alemán Johannes Gutenberg posibilitó que los libros se fabricaran en un número muy elevado y a un precio relativamente asequible. Sentó así las bases técnicas para los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Johannes Gutenberg y la imprenta. Johannes Gänfleisch, que después se llamaría Gutenberg, nació en Mainz en 1400. Su padre, un acaudalado patricio, se dedicaba al comercio. El joven Johannes ingresó en la escuela monástica de Mainz y a partir de ahí se le pierde el rastro, de momento. En Estrasburgo, donde Gutenberg se instaló en 1434, se recupera su pista. Allí abrió un taller donde se dedicaba a la talla y la fabricación de espejos. Los creyentes valoraban mucho sus espejos sagrados y tenían la esperanza de recibir parte del talante bendito que les atribuían. Y para Gutenberg, eran un lucrativo negocio. El comercio de objetos religiosos estaba en auge. Especialmente gustaban los grabados de imágenes sagradas. La técnica del grabado es uno de los métodos de impresión más antiguos. A principios de la Edad Media llegó a Europa. Aquí sirvió sobre todo para la divulgación de imágenes y textos. Pero la fabricación de las páginas sueltas era muy laboriosa. Primero se pintaba sobre una madera el texto invertido. De ahí se extraían las letras correspondientes. Después se teñía el grabado, se ponía el papel encima y se fijaba con la ayuda de un cortapapeles. A principios del siglo XV aumentó el número de las páginas sueltas elaborados de esta forma en el mercado. Después empezaron a integrarse en los denominados libros xilográficos. Con la venta de estos libros, la producción de textos escritos a mano ganó importancia. Los monasterios no tardaron en convertirse en centros de escritura laica. Con la fundación de las primeras universidades surgió una gran demanda de libros. Junto a ellas las bibliotecas, en las que el saber de la humanidad se hacía accesible en forma de libro. El momento exige una adquisición más barata y más rápida de libros. Los eruditos quieren, sobre todo, copias idénticas. Todo ello lleva a buscar fervientemente un nuevo método de fabricación. Y exactamente eso es lo que busca Gutenberg. En el año 1446 regresa a Mainz. Allí encuentra un socio de poder financiero, lo que le permite abrir su Werk der Bücher, su empresa del libro. Gutenberg tuvo una idea genial para las copias. Descompuso un texto en todos sus componentes: las letras, los signos de puntuación y las combinaciones de letras existentes, las denominadas letras ligadas.
Todos ellos se usarían como tipos independientes para la impresión de palabras, líneas y páginas. Los tipos serían caracteres reutilizables. Para su fabricación, primero grababa la letra invertida en un bloque de metal y con este golpeaba un cubo de cobre blando. Así conseguía una silueta hueca de la letra. Esta silueta, denominada matriz, definía la forma de los moldes reales que se fabricarían con plomo fundido. Para poder fabricar con rapidez todos los tipos necesarios, Gutenberg creó otro invento importantísimo: el instrumento de molde manual. Funcionaba como un molde de escayola rectangular. En un extremo se ponía la matriz. Entonces se introducía plomo fundido. Cuando se abría el instrumento, el tipo de plomo fundido ya estaba listo. Como las matrices eran reutilizables, se podían fabricar un número ilimitado de tipos idénticos. Finalmente, el cajista componía las líneas con los tipos. En la galera, las líneas y columnas podían colocarse al gusto. Ya estaba listo el espejo de frases, llamado así en alemán por la composición invertida de las letras. El área de impresión se teñía con tinta de imprenta. Gutenberg la creó mezclando hollín, barniz y albúmina. La impresión ya podía comenzar. Para ello, Gutenberg creó una prensa especial basándose en el principio de las utilizadas por los vinicultores. Las primeras impresiones de Gutenberg fueron documentos, órdenes papales y gramáticas. Pero pronto se aventuró en un inmenso proyecto: la Biblia latina. Para la fabricación de su Biblia tuvo que moldear más de 100.000 tipos. El cajista y el impresor de Gutenberg trabajaron más de 2 años en la primera tirada de 180 ejemplares. El texto se imprimió en letra gótica, inspirada en la escritura a mano. Al final, el iluminador añadió las iniciales de colores y los dibujos. Con su Biblia, uno de los libros impresos más bonitos del mundo, Gutenberg demostró que los libros xilográficos podían competir en belleza con los escritos a mano. La tirada se agotó enseguida, y los contemporáneos de Gutenberg quedaron impresionados. Por primera vez, había tantos ejemplares disponibles de una obra. Y además todos ellos eran idénticos. La palabra escrita se unió en un objetivo. La existencia de la revolucionaria técnica se difundió enseguida. Pronto se abrieron las primeras imprentas en Bamberg, Colonia y Basel. En Venecia, el habilidoso editor Aldo Mannuccio empezó a imprimir los grandes clásicos. Sus clientes eran todos los humanistas de la élite de Europa. Mannuccio contrató a los mejores impresores de su época. Inventaron la letra romana, antigua, que no tardó en extenderse por Europa. 20 años después del invento de Gutenberg, la nueva técnica de impresión se había impuesto rotundamente. Miles de títulos salían al mercado en tiradas de hasta 1000 ejemplares. Ahora, el pueblo llano podía acceder también a los libros, y la alfabetización de la sociedad permitió que el número de lectores aumentara cada vez más.
Uno de los mayores admiradores de Gutenberg fue el reformador Martín Lutero. La existencia de la imprenta le sugirió a Lutero una osada idea. Ahora también el mundo laico podría leer la Biblia y distinguir entre la verdad manifiesta y la práctica adúltera de la Iglesia. Así que Lutero ordenó la impresión de 500.000 de ejemplares de su traducción al alemán de la Biblia, una tirada gigantesca para la época. Y para difundir sus enseñanzas evangélicas, ordenó que se repartieran 100.000 panfletos. Pero no fue solo Lutero. Emperadores, reyes y ciudades imperiales libres también usaron la imprenta para cumplir sus objetivos. Pronto las páginas impresas empezaron a usarse para la difusión de noticias. Cuando en 1524 se supo de la existencia de una constelación rara, el país se inundó de noticias anunciando una inminente inundación. El primer diario nació en Leipzig en 1650. El Einkommenden Zeitungen se publicaba 6 días a la semana. Con la invención de la prensa accionada por vapor y la prensa de cilindro en el siglo XIX, comenzó la revolución de los periódicos. Con el procedimiento offset se cambió definitivamente la técnica de impresión de Gutenberg. Ahora se ponen en un plano el área de impresión y la de no impresión. Primero se transfiere con láser el área de impresión sobre una fina plancha de impresión. Después, la plancha se humedece con agua para que el área de no impresión no absorba la tinta. Y por último, se aplica la tinta grasa, que solo se fija en la superficie iluminada. En el procedimiento offset, la plancha no transfiere directamente la tinta al papel. La tinta se compensa después en un rodillo de goma. De ahí el nombre de offset en inglés, y de ahí pasa al papel. Así se puede imprimir de forma rápida e incluso en papeles de bajísima calidad. El procedimiento offset es el método de impresión más utilizado actualmente. A pesar de su posterior desarrollo, Johannes Gutenberg sentó con su imprenta las bases del mundo de la comunicación actual. Su invento se considera hoy uno de los más importantes de la humanidad. Pero Gutenberg no disfrutó tanto de él. Durante la impresión de la tirada de su Biblia, su prestamista le exigió el pago de su crédito. Tras un litigio, Gutenberg perdió su imprenta y con ella todos los ejemplares terminados de su Biblia. Al poco tiempo, las tropas enemigas tomaron Mainz. Gutenberg tuvo que exiliarse. 3 años después, volvió a su ciudad natal como empleado del nuevo arzobispo. El 3 de febrero de 1468, el inventor murió. Fue enterrado en la iglesia franciscana de Mainz. Con la creación de la imprenta, Johannes Gutenberg consiguió cambiar el mundo para siempre. Grandes genios e inventos de la humanidad. Durante mucho tiempo, los invidentes han tenido predeterminado su futuro profesional. Hasta el siglo XIX, solo podían dedicarse a la fabricación de cepillos y de cestas. Estaban completamente marginados del mundo de las letras y las ciencias.
Para expresar sus pensamientos y conocimientos en papel, a los invidentes les faltaba lo esencial, un código que pudieran leer y escribir. Fue un joven de 16 años el que consiguió cambiar esto, Louis Braille. En 1825 creó el sistema de escritura que actualmente se utiliza en todo el mundo como código de escritura para invidentes. Louis Braille y la escritura para invidentes. Louis Braille nació el 4 de enero de 1809 en Coupvray, cerca de París. Cuando tenía 3 años, se clavó un punzón en el ojo en el taller de armaduras de su padre. La herida se inflamó y la infección le pasó también al ojo sano. Louis fue perdiendo visión poco a poco. A los 5 años era ciego. A pesar de su minusvalía, pudo ir al colegio de su pueblo. Louis aprendió el abecedario y las tablas de multiplicar, pero no sabía el aspecto que tenían ni las letras ni los números. Su profesor se enteró de que en París había un colegio para niños ciegos y además era gratuito. Durante mucho tiempo, apenas nadie había defendido los intereses de los invidentes. En 1749, el escritor francés Denis Diderot dio cuenta de su destino en su Carta sobre los ciegos. En ella proclamó que había que hacer algo de una vez para proporcionar a los invidentes una vida más humana. El llamamiento de Diderot movilizó a toda Francia. El pedagogo Valentin Ahuy fue el primero en actuar. En 1785 fundó en París el primer colegio para invidentes de Europa. Ahuy también creó el primer sistema de escritura para invidentes. La escritura en relieve consistía en marcar grandes letras invertidas con una pluma de hierro sobre papel grueso. Esta escritura pueden leerla y escribirla personas que ven y personas invidentes. Cabe destacar de Ahuy que se negó a crear un código de escritura secreto exclusivo para ciegos por motivos pedagógicos. En 1819, cuando Louis Braille ingresó en el Colegio para Invidentes de París, se estableció allí la escritura de Ahuy. El nuevo director, el doctor Pignier, ordenó incluso la creación de una biblioteca para sus alumnos. Pero solo había un par de docenas de libros, todos ellos con escritura en relieve, y leerlos así resultaba muy complicado. Pero el curioso Louis los devoró todos enseguida. En 1821, el capitán de artillería Charles Barbier de la Serre visitó el colegio parisino. Le presentó al director un código secreto que había creado hacía algunos años. Su código de puntos en relieve permitía que los soldados pudieran leer mensajes en la oscuridad. Barbier creó un sistema de coordenadas de 6 filas y 2 columnas. A cada uno de los 36 sonidos de la lengua francesa le asignó un grupo de 2 a 12 puntos. Los puntos estaban marcados en relieve. Barbier puso su sistema de escritura a disposición del colegio. Pero, aunque a él le resultara fácil distinguir con los ojos un grupo de hasta 12 puntos, a los alumnos les resultaba un poco más difícil hacerlo con las puntas de los dedos. Cuando empezaron a modificar su sistema, Barbier se indignó y, ofendido, se marchó. Louis se acordó entonces del dado especial que le había fabricado su padre hacía algunos años.
Tenía los lados algo hundidos y cada uno tenía un máximo de 6 puntos. Louis identificaba enseguida ese pequeño número de puntos con las yemas de los dedos. Con ese recuerdo, se dedicó en cuerpo y alma a reinventar el sistema de escritura de Barbier. Después de 2 años lo terminó. El sistema de Braille se componía, como su dado, de un máximo de 6 puntos por matriz, para que pudieran reconocerse fácilmente con las yemas de los dedos. Los puntos se agrupaban en 2 columnas, con 3 filas cada una. Un sistema de variables que permitía numerosas combinaciones. Cada símbolo se formaba con una combinación distinta de puntos. Louis decidió representar las letras del alfabeto en lugar de los sonidos. Su código de escritura tenía que orientarle en el lenguaje escrito, no en el hablado. Con la utilización de puntos, Louis había creado un sistema muy fácil de memorizar. Para las letras desde la A a la J se usan solo los 4 puntos de arriba. Desde la K a la T se usan combinaciones con el punto de abajo a la izquierda. Y para el resto de las letras, combinaciones que incluían el punto de abajo a la derecha. Louis representó las cifras del 0 al 9 con una matriz previa y las combinaciones de puntos correspondientes a las letras de la A a la J. Como todos los puntos pueden ponerse o quitarse, se pueden crear un total de 64 combinaciones, suficientes para el alfabeto y muchos caracteres especiales franceses. Louis le presentó su código de escritura al director. Estaba más que claro. Con el código que había creado a escondidas de su profesor, Braille, de 16 años, había revolucionado el mundo de los invidentes. Pero Louis tenía más que ofrecer. Con la ayuda de su padre, había creado también un utensilio para escribir y su correspondiente soporte. Con los inventos de Braille, los invidentes no solo podían leer, sino también escribir. Henri était paresseux. Un instant, s'il te plaît. El director Pigné estaba emocionado. Gracias a su compromiso incansable, el sistema de Louis Braille se pudo dar a conocer. Pero aún pasarían muchos años hasta que el mundo de los videntes reconociera el código Braille. Su principal objeción: solo los videntes con una formación especial podrían leer ese código, y eso marginaría todavía más a los invidentes. Maintenant, Abel, là, on continue. Lentamente se fue demostrando que los invidentes solo podían leer y escribir con rapidez con el código Braille. Bien appuyé. Vers le côté. En 1854, 2 años después de la muerte de Braille, su código se reconoció oficialmente en Francia como el sistema de escritura para invidentes. Montre. Encore une fois. Poco después, se fabricaron a mano los primeros libros escritos en código Braille. Entre los ciegos no tardó en correrse la voz. Quien domine el código Braille tendrá acceso a los libros. En 1878, en un congreso en París, el código Braille se estableció como Sistema Internacional de Escritura para Invidentes. Un año después, se constituyó la Unión de Invidentes de Alemania. Se agregaron entonces al Braille, en lengua alemana, las matrices para la W que no está en el alfabeto francés, las vocales con diéresis A, O, U y la SW. Paralelamente, técnicos e investigadores empezaron a interesarse por la escritura de puntos. A finales del siglo XIX salieron al mercado las primeras máquinas de escribir Braille. En la misma época, el berlinés Oskar Piëch inventó una plancha mecanizada para la impresión en escritura Braille.
Pero el tamaño de las matrices de puntos, que no podían reducirse para no impedir su reconocimiento, producía unos elevados costes de material. La solución llegó a mediados del siglo XX con la taquigrafía. Permitía reducir el tamaño de las matrices casi un 50%. Un ahorro considerable, a pesar de que siguió sin poder reducirse el enorme volumen de las grandes obras. El bestseller, El Señor de los Anillos, es en braille una placentera lectura de 15 tomos. Para la publicación de un libro para invidentes, se escanea el texto y un software especial lo traduce al braille. Después de esto, un corrector vidente y otro invidente revisan todo el texto. Luego se marca el texto con la plancha mecanizada en la placa de impresión. Finalmente, la placa pasa a la imprenta que marca las matrices sobre el papel. Al acabar, ya se pueden unir las hojas impresas. Überschriften und 115 Links. Link zum Inhalt. Die Überschrift Dossier Archiv. Überschrift elektrisiert das Netz. En la actualidad, los invidentes también pueden usar el braille en su ordenador. Con el teclado braille pueden escribir textos y con las líneas braille pueden leerlos. En las líneas braille hay 6 clavijas por cada celda que suben de acuerdo a las combinaciones de puntos. Al acabar la línea, se vuelven a bajar todas las clavijas. Hoy en día utilizan la escritura braille invidentes de todo el mundo en cientos de idiomas distintos. Pero Braille no llegó a disfrutar del auge de su código de escritura. Sin embargo, pudo enseñárselo a muchos alumnos del colegio parisino como profesor adjunto. Y puesto que tenía formación de organista, creó también su escritura de notas musicales. Con ello, abrió a los invidentes de todo el mundo un nuevo campo profesional, para el que muchos de ellos tienen verdadero talento: la música. En 1852, Louis Braille murió en París a la edad de 43 años como consecuencia de una tuberculosis que arrastró durante años. Lo enterraron en su pueblo natal, Coupvray. En 1952, 100 años después, se trasladaron sus restos con grandes honores al Panteón de París, donde descansan ya para siempre. Grandes genios e inventos de la humanidad. Charles Babbage, Konrad Zuse y el ordenador. El ordenador. Para muchos sigue siendo un enigma. Lo que esconde en su interior no podemos verlo. El ordenador, una herramienta para la inteligencia, capaz de hacer cosas realmente increíbles. Hace algunos años solo podíamos verlo en nuestros sueños. Con la ayuda de los ordenadores, las personas controlamos desde la Tierra el vuelo de las naves en el espacio.
La misma técnica se utiliza en Frankfurt, Nueva York o Tokio para supervisar las operaciones de acciones y divisas. El espacio y el tiempo son casi insignificantes. Gracias a la comunicación por ordenador, el mundo se une mientras en los monitores nace ya la imagen de un nuevo mundo artificial. La tecnología de la información, con su aparente omnipotencia, también genera miedos. Ya desde sus comienzos, cuando el ordenador aún era para muchos un misterioso cerebro electrónico. Pero el hombre que inventó los ordenadores modernos no fue un mago, sino un auténtico genio. Konrad Zuse, ingeniero alemán, creó el primer ordenador controlado por programas. Su modelo Z1, aparentemente, no tenía nada en común con los ordenadores actuales. Error. El ordenador de Zuse ya trabajaba con el código binario, un sistema de numeración que solo reconoce las cifras 0 y 1. Con él, Zuse inventó el procesamiento de datos moderno. Antes que él, muchos otros intentaron fabricar máquinas automáticas. En 1642, el francés Blaise Pascal creó la primera calculadora mecánica del mundo. La pascalina hacía cálculos mediante el laborioso sistema decimal, con sus 10 cifras conocidas, y era muy complicada de utilizar. Solo servía para resolver sencillas sumas. Gottfried Wilhelm Leibniz fabricó más tarde una máquina que permitía realizar las operaciones básicas. Leibniz inventó un mecanismo de rueda escalonada para acelerar los múltiples cálculos requeridos en la multiplicación y la división, mecanismo precursor de las posteriores calculadoras. El siguiente avance en la técnica de cálculo tuvo muy poco que ver con los números. El francés Joseph-Marie Jacquard fabricó en 1804 un telar que se programaba con tarjetas perforadas. Cada una de estas tarjetas determinaba un movimiento de la denominada lanzadera del telar, y de esa forma se realizaba el patrón. El principio de las tarjetas perforadas lo usó el germanoamericano Hermann Hollerith en 1890 para la elaboración del censo en los Estados Unidos. Hollerith registró la información de la población en unas tarjetas perforadas que su nueva máquina podía leer automáticamente. Nunca se habían procesado tan rápido los millones de habitantes del censo. La noticia se extendió enseguida. A finales de siglo, la máquina de Hollerith facilitaba el trabajo en instituciones y oficinas de todo el mundo. En esa época, Charles Babbage ya llevaba mucho tiempo muerto. De todos los pensadores, fue él el que primero tuvo la visión del ordenador moderno. En 1822, Babbage creó su entonces incompleta máquina diferencial. Esta máquina debía resolver ecuaciones complejas. Miles de ruedas dentadas entrelazándose. Así se trasladaban las reglas matemáticas a la compleja mecánica. Pero la máquina diferencial nunca quedó acabada. Esta réplica de la incompleta está hoy en el Museo de Ciencia de Londres. (1833) Babbage deja aparcada su máquina diferencial. Ahora sueña con un dispositivo aún más complicado. Esta nueva máquina analítica no solo realizará operaciones aritméticas, también resolverá cualquier problema matemático. En Cambridge, el catedrático de matemáticas proyecta el primer ordenador con unidad aritmética y memoria. Su intención era introducir los programas con tarjetas perforadas. ¿El dilema? Para diseñar su máquina, Babbage tenía que volver a recurrir plenamente a la mecánica. No había ninguna otra opción. Una máquina de cálculo a vapor así pesaría varias toneladas, como un mecanismo de relojería gigante. Así que esta idea tampoco llegó a nada. Con el sueño de la máquina analítica, el primer ordenador universal
Babbage se adelantó más de 100 años a su época. Hasta la llegada de la electrotécnica, no se hicieron los primeros avances hacia el ordenador que hoy tenemos. Berlín. El ingeniero mecánico Nobel, Konrad Zuse, sueña con una máquina que efectúe por él los pesados cálculos rutinarios. Zuse está convencido de que tiene que haber algún tipo de cerebro mecánico que sea capaz de despejar cualquier incógnita. Zuse descubrió el relé electromecánico en la técnica de telecomunicaciones. Eso le llevó a la siguiente idea. El relé de telecomunicaciones podía ser el elemento principal en una calculadora que trabajara con código binario. Pues al igual que el código binario, el relé solo conoce dos estados, activado o desactivado, encendido o apagado. Con ello, Zuse descubrió el secreto de la programación de datos. 1 o 0. Una calculadora electromecánica lo puede procesar fácilmente. La corriente fluye o la corriente no fluye. Un símbolo puede representar estos dos estados significativos. En el sistema binario, con 4 símbolos, se puede representar hasta 16 caracteres, o sea, 2 elevado a 4 caracteres. Por ejemplo, las cifras del 0 al 15. Para que comparen, arriba el sistema decimal, abajo el sistema binario. Con 8 símbolos habría 2 elevado a 8, es decir, 256 caracteres, con lo que también se pueden traducir al lenguaje binario las letras y los signos de puntuación. Con ello, se pueden realizar incluso operaciones lógicas. Las reglas para hacerlo las desarrolló el matemático británico George Boole a mediados del siglo XIX con su lógica proposicional, mucho antes de que existieran los ordenadores. Zuse no había oído hablar de George Boole, pero desarrolló unas reglas lógicas muy similares a las del álgebra booleana. En 1936, Zuse empezó la construcción de su máquina con la ayuda de amigos en Berlín. En un plazo de 24 meses, el Z1 se convirtió en un monstruo de más de 2 metros, el primer ordenador electromecánico programado del mundo. Zuse siguió perfeccionándolo. Durante la Segunda Guerra Mundial creó el modelo Z3. Su reproducción está hoy en el Deutsche Museum. La unidad aritmética constaba de unos 2000 relés. Una multiplicación sencilla costaba 5 segundos. Unas bombillas en la consola mostraban el resultado. Su sucesor, el Z4, se utilizó para hacer cálculos aerodinámicos en el Instituto de Investigación Aeronáutica de Berlín. Los programas aritméticos se introducían mediante una cinta perforada. Pero el Z4 también se quedó en prototipo. Zuse nunca recibió ninguna ayuda estatal. El gobierno nacional socialista no conocía la importancia del ordenador. Por contra, en Estados Unidos, se impulsó el desarrollo del ordenador con grandes ayudas. Todo comenzó en 1937 en los laboratorios de telefonía Bell. Allí, el matemático George Stibitz descubrió que el álgebra de Boole era el lenguaje perfecto para los relés telefónicos. Stibitz construyó un aparato con pilas, bombillas de linterna y alambres que podía hacer sumas binarias siguiendo los principios de Boole. Así, Stibitz y Zuse siguieron caminos parecidos sin saber nada el uno del otro. Stibitz llamó a su segunda calculadora calculadora compleja. Esta realizaba operaciones aritméticas completas. La nueva herramienta generó mucha expectación en Estados Unidos. A partir de entonces, se desarrolló a pasos agigantados. En 1943, Howard Aiken desarrolló el Mark I. Resolvió en un solo día problemas balísticos de la Marina de Estados Unidos, cuyos cálculos sin ordenador habían costado 6 meses. 1000 veces más rápido era el ENIAC de 1945, el primer ordenador con tubos de vacío, un total de 17.000.
El ENIAC era, como todos los predecesores, una simple calculadora. No podía procesar ni otros datos ni otros símbolos. 50 años más tarde, en cada mesa de trabajo hay un ordenador personal que puede hacerlo con toda facilidad. La evolución de meras calculadoras a milagros electrónicos se lo debemos a magníficos teóricos. El inglés Alan Turing describió en 1936 una máquina capaz de resolver cualquier problema lógico imaginable. John von Neumann también descubrió que un ordenador podía realizar el planteamiento de cualquier problema que se le introdujera. En 1945 describió los componentes que debía tener una máquina universal. Su principio sigue vigente en la actualidad. Un ordenador, según von Neumann, debe tener una unidad aritmética, una unidad de control para la coordinación de las funciones, una memoria, una unidad de entrada que transforma los datos que se le dan en símbolos legibles por la máquina, y una unidad de salida que decodifica los datos procesados. Además, el sistema debe trabajar con cifras binarias, tener un funcionamiento electrónico y realizar ordenadamente sus operaciones. En la actualidad, las teorías de von Neumann y Turing son algo común. Hasta los niños saben que los ordenadores son mucho más que calculadoras rápidas. Desde los años 50 se han hecho avances increíbles en el procesamiento de datos. La mayoría de ellos gracias a la microelectrónica. Con los cables de vacío se consiguió en los años 50 la reducción de los componentes aritméticos y poco después se creó el transistor para el control de la corriente. Más tarde se crearon los circuitos integrados, que permitían comprimir muchos más componentes. Poco después se desarrollaron los denominados chips, pequeños discos de silicio. En los años 60 se podían comprimir 10 componentes en un chip. En 1970 ya cabían 1000. Actualmente se pueden llegar a comprimir 100 millones de transistores y otros componentes en 1 centímetro cuadrado. Mientras el rendimiento sigue aumentando constantemente, los precios de la ingeniería informática continúan bajando. Los ordenadores están más al alcance de todo el mundo. Gracias a sofisticados programas de aplicación, su uso es cada vez más fácil. Ya nadie debe introducir complicadas órdenes mediante tarjetas perforadas como ocurría no hace tanto tiempo. En el futuro, habrá ordenadores aún más pequeños que podrán controlarse mediante el reconocimiento de voz o de escritura manual. Estos aparatos electrónicos apasionan a muchos. A otros les gusta ver el desarrollo de la sociedad de la información. Konrad Zuse vivió el nacimiento del ordenador. Pero no se le concedieron los derechos de patente porque, supuestamente, no cumplía el grado de invención. Grandes genios e inventos de la humanidad. Navegar por Internet pertenece ya a nuestro día a día. Información, juegos, operaciones bancarias, millones de datos se envían, se reciben o se procesan de forma constante. Y hacerlo resulta tan fácil que todo el mundo puede orientarse en esta red universal. La tecnología que lo hace posible es la World Wide Web, que es, junto al correo electrónico, la aplicación más usada de Internet. Y por muy increíble que pueda parecer, le debemos esta tecnología revolucionaria a un único hombre, un programador fantástico, Sir Timothy Berners-Lee. Sir Timothy Berners-Lee y la World Wide Web. Timothy Berners-Lee nació el 8 de junio de 1955 en Londres.
Sus padres formaban parte del equipo que construyó uno de los primeros ordenadores controlados por programas, el Mark I de la Universidad de Manchester. Un día, cuando llegué a casa después del colegio, recuerda Berners-Lee, mi padre estaba leyendo un libro de investigación cerebral. Buscaba remisiones que pudiera llevar a cabo un ordenador, estableciendo el mismo tipo de relaciones y asociaciones que el cerebro humano. Y de esa forma, vincular cosas con una característica común, aunque aparentemente no tuvieran nada que ver unas con otras. Por ejemplo, el diccionario define caballo como animal del orden de los perisodáctilos, pero una persona puede asociarlo a una figura de ajedrez. Lo mismo pasa con el potro, que a su vez puede asociarse a los moretones de los años de colegio. Cuando los textos se enlazan de esta manera, hablamos de hipertexto. Tras la breve conversación con su padre, Berners-Lee se implicó de tal forma en la tarea que ya no abandonó en toda su vida la idea de conseguir que un ordenador generara hipertextos por sí mismo. En 1973, Berners-Lee comenzó sus estudios de física en la Universidad de Oxford. Allí fabricó con transistores, con uno de los primeros microprocesadores y con un televisor viejo, su primer ordenador. Cuando terminó sus estudios, Berners-Lee empezó a trabajar como programador. En 1980 se marchó 6 meses a Suiza. Allí trabajó en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear. Al llegar Berners-Lee, desconocía quién era el responsable de qué y qué programas informáticos utilizaba. Así que para hacerse una idea general, creó su propio programa. Este relacionaba los documentos con los trabajadores, con sus proyectos y con el software que utilizaban. El programa examinaba si los documentos contenían palabras clave, y en ese caso, creaba enlaces en los puntos que éstas aparecían. En recuerdo del antiguo diccionario de su infancia, Berners-Lee le puso a su programa el nombre Inquire, verbo que en inglés significa informarse, investigar. No fue casualidad que el programa funcionara como un diccionario, con la remisión sí, en español ver, escrita al final de cada entrada. Los enlaces del Inquire llevaban a un listado de otros documentos con las mismas palabras clave. En inglés, los enlaces se llaman links, y como los enlaces del Inquire se basaban en el principio del hipertexto, se denominaron hiperlinks. Pero el programa de Berners-Lee solo se usó en los ordenadores del CERN y nunca se publicó. Sin embargo, fue la base para la posterior World Wide Web. Berners-Lee no solo quería enlazar los documentos de un mismo ordenador, pretendía conectar los documentos de varios ordenadores de diferentes sitios. Y esa idea desembocará finalmente en la World Wide Web. En esa época ya existía una estructura de red que vinculaba varios ordenadores conectados, Internet, que ofrecía el alojamiento ideal para la materialización de su visión. Los orígenes de Internet datan del año 1957, cuando irrumpió en Estados Unidos el denominado shock del Sputnik. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. La Unión Soviética fue el primer país en lanzar un satélite al espacio. La sorpresa de Estados Unidos fue enorme. El gobierno estadounidense vio la necesidad de actuar. Ordenaron la aplicación de todos los conocimientos y la disposición plena de científicos de todo el mundo y sobre todo de militares para evitar más situaciones comprometidas. En 1958, el ministro de Defensa estadounidense, John F. Dulles, creó la ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Comunicación. Paul Baran ordenó la creación de una red informática que, de acuerdo con las exigencias, funcionara aún cuando determinadas partes del sistema estuvieran inactivas. Baran vio enseguida que eso solo podía lograrse mediante una estructura descentralizada, pues en una centralizada solo existe un camino que va de A a B, con lo que si falla el nodo central, la información no puede llegar a su destino. Por el contrario, una estructura descentralizada permite desviar el envío por el punto C cuando el nodo central falla. Había nacido la idea de Internet.
En 1969, mediante líneas de teléfono especiales, se cerró por primera vez una red informática entre 4 ordenadores situados en las universidades de Stanford, Utah, Los Ángeles y Santa Bárbara. La denominada ARPANET, la abuela del actual Internet. Los científicos que pudieron acceder en su día a esa red vieron enseguida su poder. Los datos se podían transmitir en cualquier momento desde ordenadores a gran distancia. Hasta 1974, ARPANET creció hasta integrar más de 100 ordenadores, algunos incluso de fuera de Estados Unidos. Por primera vez surge el término Internet. A partir de 1983, esta pasó a ser su denominación oficial. Pero el problema de esta red era que la utilizaban muchos tipos diferentes de ordenador. El que trabajaba con un sistema necesitaba muchos conocimientos informáticos para poder obtener datos de otro sistema. Los ordenadores tenían diferentes sistemas operativos y no se entendían, igual que ocurre entre dos personas que hablan idiomas diferentes. Tim Berners-Lee quería encontrar un denominador común. Todos los usuarios de la red deberían poder obtener todos los datos disponibles, sin importar el sistema en el que estuvieran grabados. En 1984, Berners-Lee renueva contrato en el CERN, esta vez en un puesto fijo. Debía crear un sistema de documentación que permitiera que todos los trabajadores del CERN a nivel mundial intercambiaran y gestionaran fácilmente los resultados de sus investigaciones. Para conseguirlo, Berners-Lee creó los otros dos componentes básicos de la World Wide Web y los denominó así: HTML y URL. HTML es la abreviación de Hypertext Markup Language y URL las siglas de Universal Resource Locator. HTML es un lenguaje que entienden todos los ordenadores y permite crear documentos de texto y también hiperlinks, es decir, remisiones. De la correcta visualización de un documento HTML en el ordenador se encarga un programa denominado Browser. El nombre proviene del verbo inglés to browse, que significa leer u hojear páginas. Y esa es la segunda función del browser. Hojea la red en busca de la información solicitada y después accede a ella. Para posibilitar este acceso, todos los documentos deben tener una dirección única en la que podamos encontrarlos. La Universal Resource Locator, o URL, creada por Berners-Lee. Una URL empieza por las letras www de World Wide Web. Después va el nombre del ordenador en el que están grabados los datos que queremos, lo que normalmente se denomina servidor. Al final de la URL se escribe el tema concreto sobre el que queremos información. En nuestro ejemplo, Berners-Lee como subtema del apartado People. Con esta dirección, todos los documentos son perfectamente localizables en todos los ordenadores conectados a la red. Así, Berners-Lee convirtió lo que en principio había concebido para los usuarios del CERN en su nuevo producto, la World Wide Web. Su ordenador en el CERN fue el primer servidor de la red. En él se podía acceder a toda la información de la red universal. Con su publicación, Berners-Lee provocó una auténtica reacción en cadena. La ya existente Internet estaba esperando un instrumento como la World Wide Web. En todo el mundo, sus compañeros se pasaron días y noches sentados frente a su ordenador, instalando nuevos servidores, mejorando la programación y ayudando al crecimiento de la World Wide Web en sus inicios. Una gran diferencia respecto a hoy era la denominada interfase de usuario, es decir, lo que veía el usuario en su monitor. Antes, solo se visualizaban textos y había que teclear todas las funciones y órdenes. La World Wide Web era todavía una herramienta de expertos. En 1993, el estudiante Mark Andreessen programó el Browser Mosaic, que permitía por primera vez integrar imágenes y activar hiperlinks haciendo un simple clic. Un año después, su browser salió al mercado con el nombre de navegador. Su concepto orientado a la pantalla revolucionó la World Wide Web.
A finales de 1994, el CERN se despide oficialmente del invento de la World Wide Web sin solicitar derechos de patente. La idea de una red pública no comercializada seguía siendo lo más importante para el instituto. En ese momento, empresas de software de todo el mundo empezaron a pelearse por la red, y 1994 fue el año en el que más negocio se hizo con la World Wide Web. Tim Berners-Lee no participó en este boom. Prefirió encargarse de los nuevos avances de la red universal en lugar de lanzarse a la arriesgada aventura de los negocios. Desde sus humildes orígenes a principios de los años 80, no ha dejado de trabajar en el desarrollo de la web. Desde 1994, el número de usuarios ha aumentado exponencialmente, de tal forma que en el año 2000 ya había 2.500 millones de páginas web. La tendencia sigue en aumento. La creciente oferta y el fácil acceso han cambiado notablemente nuestro concepto de la información. Si algo está en Internet, automáticamente se da por hecho que es cierto. Muchas veces erróneamente. Esta espectacular foto circuló mucho tiempo por la web, acompañada de la información de que estaba nominada a la mejor foto del año 2002. Pero se descubrió que era falsa. Se supo que era un fotomontaje y que tampoco estaba nominada. Esas informaciones falsas en la red universal se han denominado hoax, que en inglés significa engaño. Pero junto a estas mentiras ingeniosas, en la web también circulan mensajes falsos que pueden tener consecuencias graves. En algunos, por ejemplo, se solicita a los usuarios desde una página falsa que faciliten todos sus datos bancarios. La producción justo a tiempo, que gestiona todos los materiales mediante camiones, sería inimaginable sin la World Wide Web, así como la globalización con todas sus consecuencias negativas. Como consecuencia de la red, también podría surgir una sociedad de dos clases. Los que prefieren seguir documentándose a la antigua usanza pueden encontrar la información que buscan en infinidad de libros de consulta, o pueden no encontrarla a pesar de haber invertido muchísimo tiempo. Online, la búsqueda es más rápida. Solo la enciclopedia Wikipedia ya ofrecía a los 4 años de su creación más de 290.000 entradas permanentes y actualizadas, todas ellas con enlaces internos a otros temas relacionados desde la A hasta la Z. El mazo de las subastas online ha golpeado, sin embargo, únicamente a los usuarios de la plataforma de comunicación del siglo XXI. Su creador, Tim Berners-Lee, ha recibido premios estos últimos años. En julio de 2004, la reina Isabel de Inglaterra lo nombró caballero. Él se muestra más crítico ante la creación de la World Wide Web. Una vez, cuando le preguntaron si la red universal nos había hecho más listos, respondió: en realidad no, pero estamos mejor comunicados.